Epístola de Hebreos, el capítulo 9. Y realmente la razón por la que decidí predicar de este pasaje es porque me gustaría dar un poquito de seguimiento a lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada acerca de la cena del Señor y del nuevo pacto. Siento que hay veces que no tenemos un entendimiento claro y firme de lo que es el nuevo pacto y de lo que significa el nuevo pacto. Y el tema que le puse a este mensaje es un pacto incomparable. Un pacto incomparable. Y antes de leer el texto, me gustaría introducir este mensaje de esta manera. Ustedes, los que tienen hijos o los que van a tener hijos, ¿qué harían si estuvieran planeando las vacaciones de su vida? Un viaje a donde sea, Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, Europa, donde quieran. Y lo llevan planeado por meses, años. Y a la hora de llegar a su destino final, uno de sus hijos permaneciese en el carro, en el barco o en el avión, sentado, y estuviese triste el niño. Estuviese triste. Uno de niños está emocionado de llegar a sus vacaciones, ¿cierto? Pero el niño está triste. Y ustedes le dijeran, hijo, hija, ¿por qué estás triste? Y ellos respondiesen, es que papá, mamá, la verdad me gustaba más estar en casa viendo las fotos de este destino que estar aquí. ¿Ustedes cómo responderían ustedes? Qué ridículo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Ya llegamos a las vacaciones, ya estamos aquí. Mira, no necesitas las fotos, no necesitas imágenes porque ya estamos aquí. Miren, el niño responde, no, papá, prefiero regresar a mi casa y seguir viendo estas fotos en las revistas. Se nos hace algo absurdo, ¿cierto? Pero algo similar estaba pasando con la audiencia de la Epístola de Hebreos. Y a lo que voy es esto. En la Epístola de Hebreos, muchos judíos inconversos estaban influyendo a judíos cristianos para regresar al antiguo pacto. Y realmente lo que estaba sucediendo es que ellos veían en ese tiempo, es muy probable que, la carta definitivamente se escribió antes del año 70, antes de que el segundo templo fuese destruido. Imagínense ustedes, son judíos del linaje de Abraham y todavía siguen viendo el templo. Y de repente llegan unos judíos inconversos y les dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué haces caso a las palabras de Jesús? Ahí está el templo, puedes seguir haciendo sacrificios, puedes regresar a la ley de Moisés, no hay problema. Y algunos creyentes comenzaron a codiciar la idea de regresar al antiguo pacto. Y el autor de Hebreos les está diciendo, ¿para qué quieren regresar a un pacto que ya ha sido anulado eternamente? ¿Para qué quieres quedarte en un pacto que simplemente fue una figura, un patrón, un símbolo del verdadero pacto en Jesucristo? Es como el niño del avión o del carro. Papá, me quiero quedar aquí. No seas ridículo. Aquí está algo mejor. Y esto es lo que el autor de Hebreos les está diciendo. Jesucristo es superior al pacto mosaico. Jesucristo es superior a Moisés. Jesucristo es superior a los ángeles. Jesucristo es superior al rey David, porque Él es el verdadero rey David. Pero el problema es que muchos, aún así, querían regresar al antiguo pacto. Y el autor de Hebreos les da una explicación clara del por qué es necesario permanecer en un pacto incomparable. Así que, antes de leer el texto de hoy, mira, quiero que vayamos un poquito antes al capítulo 8. Vamos a leer rápidamente desde el versículo 8, capítulo 8, del 8 al 13. Miren, dice así, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel.
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y ahora quiero que vayamos rápidamente al texto de hoy, al capítulo 9, del versículo 15 al versículo 23. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Una de las características del antiguo pacto, hermanos, era su debilidad y su falta de efectividad para quitar el pecado de la gente para siempre. Todo lo que sucedía en el antiguo pacto era simplemente una sombra, era un símbolo que apuntaba hacia la llegada final del Mesías, quien finalmente vendría a inaugurar el nuevo pacto eterno a través de su propia vida, de su propia muerte, resurrección y también de su ascensión. Ahora, si los sacrificios del antiguo pacto eran suficientes para limpiar y cubrir temporalmente a la gente y sus pecados, imagínense qué tan poderosa es la sangre de Cristo para quitar nuestros pecados para siempre. Sin embargo, aun cuando esto era una realidad tremenda para la audiencia de esta epístola, así como para todos nosotros, algunos creyentes, como les había dicho anteriormente, se dejaron influenciar por judíos inconversos y comenzaron a considerar abandonar un pacto eterno e incomparable por un pacto temporal e ineficaz. Así que, hermanos, miren, si están tomando notas el día de hoy, en este pasaje que estamos viendo el día de hoy, vamos a ver dos razones, dos verdades por las que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Y de esta manera recordaremos que en Cristo nuestros pecados han sido perdonados y quitados eternamente. Quiero preguntarte hoy esto. ¿Estás dentro del nuevo pacto? La primera razón por la que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto es porque el nuevo pacto fue inaugurado con la sangre misma y la muerte de Cristo. No se necesitaron animales, sino que el Hijo de Dios dio su vida, inaugurado con la sangre y la muerte de Cristo. Vean el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora quiero preguntarles esto: ¿por qué es Jesús mediador de un mejor pacto? ¿Por qué? ¿Acaso porque simplemente fue un buen hombre? ¿O acaso porque simplemente fue un buen maestro? Que de hecho incluso los judíos y musulmanes y otras religiones dicen eso. Jesús fue un gran hombre y fue un gran maestro. Entonces, ¿por eso fue mediador de un mejor pacto? Miren, Jesucristo es el mediador de un mejor pacto porque Él fue designado divinamente por el Padre
para ser el Cordero quien daría su vida como sacrificio por los pecados de su pueblo. Esto lo podemos recordar en Isaías 53, cuando el profeta ya estaba viendo hacia el futuro de lo que vendría a suceder con el Mesías. Jesucristo es el mediador de un mejor pacto gracias a que Él vivió una vida perfecta e inquebrantable, pero también porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él pudo hacer en su vida y en la cruz lo que tanto tú como yo jamás pudimos haber hecho. Ninguno de los sacerdotes del Antiguo Testamento podía siquiera remotamente lograr lo que Jesús hizo en su vida. Asimismo, ninguno de los sacrificios del Antiguo Pacto pudieron limpiar eternamente el pecado del pueblo de Dios. Miren, vean esta frase: para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Por cierto, estoy leyendo de la Reina Valera en 1960, por si se les hace un poquito diferente. Pero esta frase, cuando dice para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, es crucial, es sumamente importante. Y les voy a decir esto: el sacrificio y la expiación de nuestro Señor fue eternamente eficaz y suficiente, que incluso, escuchen bien esto, quitó las transgresiones de aquellos quienes vivieron bajo el antiguo pacto. No nada más cubrió y quitó nuestros pecados, los que vivimos ahora de este lado del Nuevo Testamento. No, Señor. El sacrificio de Cristo cubrió y quitó los pecados también de aquellos que vivían bajo el antiguo pacto. Miren, les voy a explicar por qué. La palabra remisión se traduce en algunas versiones, por ejemplo, creo que en la versión de las Américas, se traduce como redención. Que esa traducción de hecho es mucho mejor, no es remisión, es más bien es redención. Y cuando escuchamos la palabra redención, usualmente, inmediatamente lo primero que pensamos es nuestra redención espiritual, ¿cierto? Redención espiritual del creyente. Y simplemente a veces pensamos que es limpiar o tal vez sanar espiritualmente. De hecho, algunos movimientos evangélicos creen que el pecador simplemente es limpiado de su pecado, y eso lo enseñan mucho en círculos un poquito arminianos y pelagianos. Pero les voy a decir esto: esta palabra, redención o remisión, como dice la versión de la Reina Valera, es crucial porque literalmente significa liberar o librar a una persona o a un grupo de personas de una condición de cautividad y esclavitud. Este es un rescate de alguna condición, hermanos. En este caso, la muerte de nuestro Señor nos rescató, nos liberó del yugo de la muerte y del pecado y de la ira de Dios al dar su vida como sacrificio en la cruz del Calvario. Él nos rescató. Él nos rescató de la ira que iba a venir sobre ti y sobre mí. Y si el día de hoy, hermano y hermana, tú eres salvo, ya no recibirás esa ira de Dios porque Cristo la recibió en tu lugar. Pero déjame decirte algo: si no eres nacido de nuevo el día de hoy y no te conviertes y no le das tu vida a Cristo, algún día recibirás la ira de Dios. Y eso es lo triste. Uno de los problemas más grandes, déjenme decirles esto, más grandes de muchos judíos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, era que ellos deseaban, no solamente deseaban, sino que estaban obsesionados con la libertad física, ¿cierto? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento sabemos que ellos fueron esclavos de Egipto, del Imperio Babilonio, de los asirios, etcétera, etcétera. Y en el Nuevo Testamento, ¿de quiénes eran esclavos? Del Imperio Romano, exactamente. Y eso era lo único que ellos querían. Querían nada más ser rescatados físicamente, que viniera el Mesías como un guerrero que destruyera al Imperio Romano. Pero hay algo que el pueblo judío no quería entender: que la liberación y redención que el Mesías prometido traería sería de su propio pecado. Y el principal problema de la mayoría del pueblo judío era que ellos no querían dejar su pecado. Querían recibir los beneficios de la salvación, pero seguían muertos en sus delitos y pecados. Y miren, yo les voy a ser sincero,
Esto sucede muy a menudo dentro de nuestras iglesias. La gente viene a las iglesias, quieren recibir los beneficios, la paz, la seguridad de Cristo, pero no quieren arrepentirse de su pecado. Quieren recibir el cielo, quieren vivir y quieren recibir el reino de Dios sin realmente vivir para el Rey. No quieren dejar su vida antigua. Y muchos judíos, al ser expuestos con su pecado, ¿qué es lo que le hicieron al Señor? Díganme ustedes, ¿qué le hicieron a nuestro Señor? Lo crucificaron. Lo crucificaron y rechazaron al Mesías. ¿Por qué? Porque ellos querían, como les digo, libertad, poder, reconocimiento. Somos hijos de Abraham, prestigio y autoridad. Pero, ¿saben qué? Solo los llamados, los escogidos de Dios recibieron la redención de pecados. No fueron todos. No fueron todos. De hecho, fueron muy pocos. Han sido muy pocos. Y serán muy pocos también. Es por eso que dice, miren, más adelante en el versículo 15 al final, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La promesa no es nada más la tierra, hermanos. La tierra Dios ya se las dio. La promesa es la herencia eterna en el Mesías Jesucristo. Aquí no dice, y miren, escuchen bien esto, aquí no dice el escritor a los que escogieron ser llamados. Aquí tampoco dice el escritor a los que hicieron buenas obras. Tampoco dice aquí a los que aceptaron a Jesús o levantaron su mano. Aquí ni siquiera dice el autor a los que son judíos, sino a aquellos quienes desde antes de la fundación del mundo fueron llamados y escogidos para salvación. Y si tú el día de hoy sabes que has sido escogido y llamado para salvación, vivirás de acuerdo al nuevo pacto. Vivirás de acuerdo al Rey. Vivirás de acuerdo a Cristo. Y entre ellos obviamente estás tú, como yo, y también los que por gracia hemos sido nacidos de nuevos. El propósito del sacrificio de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto es para que finalmente tanto aquellos quienes tuvieron esperanza y fe en la futura redención a través del Mesías y los que vivimos hoy en Cristo bajo el nuevo pacto podamos recibir la promesa de la herencia eterna. Miren, yo crecí en algunos círculos escuchando de que los creyentes del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, eran salvos porque obedecían la ley. Es que ellos obedecían la ley, hacían buenas obras. Eso es mentira. Eso no lo enseña la Escritura. Y ¿cómo fueron salvos ellos? Como se los dije brevemente anteriormente. La manera en que los santos del Antiguo Testamento eran salvos, primeramente era por gracia, y en segunda, porque a través de esa gracia ellos confiaron y tuvieron fe en lo que el Mesías iba a hacer en la cruz. De la misma manera, nosotros, así como nosotros en el Nuevo Testamento, en este momento vemos hacia el pasado, a la obra completa y consumada de Jesucristo, Abraham, Moisés y los santos del Antiguo Testamento vieron a lo que el Mesías iba a hacer. ¿Sí me están entendiendo? Ellos vieron al futuro, de tal manera que no hay diferencia. Ambos grupos fueron salvos por la misma sangre y sacrificio de Cristo, hermanos. Ellos por gracia creyeron y tuvieron fe en la promesa del Mesías. Dios llamó para salvación tanto creyentes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en nuestro tiempo para que así recibamos todos los que somos llamados para salvación la herencia eterna. Y todo fue a través de lo que Jesucristo hizo en su vida y en la cruz. Miren el versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Miren, esta palabra testamento es una palabra muy interesante. Y les voy a decir por qué. Porque esta palabra se puede traducir, la palabra griega se puede traducir tanto como testamento o pacto. Es intercambiable dependiendo del contexto.
Por ejemplo, lo leímos hace un momento en el versículo 13 del capítulo 8, cuando dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, que está por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Es la misma palabra que está utilizando aquí el autor. Y realmente en español no tenemos una palabra equivalente a lo que es la palabra griega. Sin embargo, yo les voy a decir esto para que tengamos un poquito de perspectiva. El testamento de una herencia de una persona es válido ¿cuándo? Cuando una persona ¿qué? Muere. Oficialmente, cuando la persona muere, es cuando ese testamento uno puede tomar los beneficios. En este caso, escuchen bien esto, el nuevo y mejor pacto, o mejor dicho, el Nuevo Testamento fue inaugurado oficialmente después de la muerte de Cristo. ¡Qué bello, hermanos! Porque este pacto solamente pudo haber sido inaugurado hasta que Cristo hubiese cumplido todas las cosas que habían sido profetizadas acerca de Él. Esto es maravilloso. Y el punto es este. El autor demuestra que con el fin de establecer un nuevo y mejor pacto, era necesario que muriera el que estableció el nuevo pacto. Era necesario. Incluso esta palabra, cuando el autor dice es necesario, la palabra griega es sumamente fuerte porque ni siquiera, no nada más es una necesidad, sino que esta palabra transmite la idea de una completa y absoluta obligación o algo inevitable. En pocas palabras, esto quiere decir que la muerte de nuestro Señor Jesús era una obligación, porque era parte del plan divino de redención de nuestro Dios. Jesús, siendo el autor y el consumador de la fe, y el autor del nuevo pacto, literalmente tuvo esta obligación, se vio forzado porque él estaba sometido a la voluntad de Dios que estaba destinada desde el principio de la fundación del mundo. Y por decreto divino, él entregó su vida y su sangre en la cruz del Calvario, para la gloria de Dios Padre y para que de esa manera los que hemos sido llamados podamos ser salvos y podamos ser parte de este incomparable y mejor pacto. Miren, el propósito de la ley mosaica y los sacrificios del Antiguo Testamento, como les dije, lo sigo repitiendo porque es esencialmente lo que el autor hace a través de esta epístola, es que todas estas cosas apuntaban directamente a la vida perfecta, al perfecto sacrificio y a la consumación del perdón de pecados a través del Hijo de Dios. Y escúchenme bien esto, hermanos, algo maravilloso. Esto nos demuestra que el plan de Dios de redención siempre fue un plan. Dios nunca tuvo un plan B. Es que ya pecó Adán y Eva, pues entonces voy a tener que hacer un plan B. No es cierto, no es cierto. El plan de redención, la cruz del Calvario, fueron preparadas antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes sabían eso? Miren, esto no fue un accidente. Esto no fue un accidente ni una coincidencia. Y si no me creen, vamos a 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3, y ya me estoy yendo por otro lado. Y vamos a leer un poquito. El día de hoy, de hecho, vamos a estar leyendo bastantito. 1 de Pedro 1:3. Y voy a leerlo desde el 3 hasta el 20, para que podamos entender, para que me crean que el plan de redención era desde antes de la fundación del mundo. No fue un accidente, no fue una casualidad, no fue algo que los santos del Antiguo Testamento no sabían. Ellos estaban conscientes de esto, hermanos. Miren, escuchen. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Se está refiriendo a los santos del Antiguo Testamento, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Versículo 13, por lo tanto, ceñid los hombros de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Se refiere a la segunda venida. Cuando hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ¿qué? Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y vamos a llegar, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y este es el versículo clave. Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. ¿No fue accidente? No fue una casualidad. El plan de redención fue preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Es lo que dice el texto, sí o no? Es lo que dice el texto, punto. Aunque el Hijo, sabemos que este plan, aunque el Hijo, el Señor Jesucristo, estaba destinado a esto, y aunque sabemos que Él rogó en el huerto de Getsemaní a que pasara de él la copa que iba a recibir, aún así, Él sabiendo acerca de este plan de redención, y aún así Él sabiendo que lo que tenía que experimentar y sufrir era obligatorio e inevitable, se sometió a la voluntad del Padre. Se sometió, ya que era la única manera en que el nuevo pacto pudiese establecerse. Sin la muerte de Cristo, estamos, como diríamos, estamos fritos todos. Pero gracias a su muerte, tenemos vida los que hemos sido llamados. Un comentarista dice lo siguiente: es solo la muerte del testador que activa las provisiones de un testamento. Otro comentarista dice lo siguiente: la muerte de Cristo no solo liberó o redimió a los creyentes de su pecado, sino que también activó los beneficios positivos del nuevo pacto. Cristo murió para que los creyentes puedan recibir los beneficios del nuevo pacto. Y finalmente, un predicador que ustedes conocen muy bien dice: un testamento exige una muerte, el perdón exige sangre y un juicio exige un sustituto. Y Jesucristo fue nuestro sustituto, hermanos. Esto nos demuestra que Cristo, siendo el testador, no solo dio su vida y llevó las transgresiones de su pueblo, sino que también recibió la ira y el juicio que tanto tú como yo merecíamos recibir. Y el resultado de su vida perfecta y un sacrificio superior a cualquier otro nos ha justificado delante de Dios. Y lo más hermoso, hermanos, es que si en esto hemos creído, el día de hoy Dios te ve a través de la obra perfecta de Cristo. Dios te ve en Cristo, hermanos. No te ve como Juan, Pedro, lo que sea. Él ve a su Hijo y a la obra consumada
de nuestro Señor. ¿Saben? Si ustedes ponen atención, bueno, vivimos en un país completamente idólatra, completamente manipulado por la Iglesia Católica Romana y por otras religiones. Pero algo interesante es que una de las características, bueno, más bien, la diferencia entre las religiones falsas del mundo a lo que es el nuevo pacto, el cristianismo, es que todas las religiones de este mundo te enseñan lo que tienes que hacer para ser salvo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, haz lo otro. Todas exaltan al ser humano, todas te dicen tú puedes llegar a ser Dios, tú puedes llegar a Dios por lo que tú hagas, que es exactamente casi lo mismo que la serpiente le ofreció a Eva en Génesis. Seréis como Dios. Te hacen pensar que somos capaces de hacer lo que queramos y podemos ser salvos siempre y cuando hagamos cosas buenas. Miren, Martín Lutero, ¿conocen a Martín Lutero? Un gran amigo y hermano que está en la presencia del Señor. Él mismo se fastidió al ver cómo la Iglesia Católica Romana y el papado extorsionaba y se aprovechaba de las masas. Él estaba harto, haciéndoles pensar, la Iglesia Católica les hacía pensar que por buenas obras y por dar sus indulgencias y por hacer esto y lo otro, ya vas a ser salvo. Miren, los judíos del Antiguo Testamento también creían que simplemente, y hasta la fecha, creían que simplemente por ser judíos y por mantener la ley, ya de manera superficial, tenían asegurado su boleto a la presencia de Dios. Pero ojo, no porque eran judíos eran inmediatamente salvos o herederos de la promesa. No era por eso. Los fariseos se jactaban de ser descendientes físicos de Abraham e incluso ellos mismos se llamaban hijos de Abraham. Nosotros somos de nuestro padre Abraham. ¿Y cómo le respondió Jesús? ¿De quiénes eran hijos? ¿De quién? Eso lo vemos en Juan 8, 31 al 47. Vosotros queréis hacer las obras de vuestro padre. ¿Quién? El diablo. ¿Por qué? Porque lo querían matar. O sea, no porque eran judíos ya iban a ser salvos. Pablo dice en Romanos 2, 28 a 29. No sé si lo han leído, pero sería buena cosa estudiar. Dice Romanos 2, 28 a 29, no vayan ahí. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en ¿qué? En el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y saben que no nos vayamos tan lejos. ¿Qué hay de aquellos cristianos que vienen a la iglesia todos los domingos, pero a la hora de salir siguen viviendo como el mundo? Siguen practicando el pecado, disfrutando el pecado, viviendo en pecado, promoviendo el pecado. ¿Qué hay de ellos? Que simplemente porque, es que sí, yo creo en Jesús, pero ¿sabes qué? Voy a seguir haciendo y deshaciendo de mi vida. Miren, vamos a ser honestos, en nuestros grupos evangélicos y reformados nos encanta citar el versículo Romanos 8.1, ¿se lo saben? La primera parte de Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estamos así, ya no hay condenación para mí. Pero ¿sabes qué? Se te olvida citar el resto del versículo. Qué mañoso o qué mañosa, porque ve lo que dice: los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Citamos lo que nos conviene, los que nos hace sentir bien, para que sigamos viviendo en pecado. Pero no es así, no es así. Es solo por la gracia de Dios que somos salvos por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús. Y la fe verdadera, hermanos, es una fe que vive en obediencia a Dios y a su palabra. Aquí no hay nada de que yo soy independiente. No, yo solo y no necesito obedecer porque ya soy salvo. Nada, mangos, ¿qué? Nada de eso.
¿Eres o no eres? Punto. ¿Somos o no somos? Y esa es la realidad del nuevo pacto, hermanos, porque el nuevo pacto pudo lograr lo que la ley no lo pudo hacer. Y ahora, si hemos creído en ese pacto inmejorable, ese pacto eterno y supremo, entonces viviremos de acuerdo a lo que aquel testador nos demanda vivir, que es nuestro Señor Jesucristo. La muerte y la resurrección de nuestro Señor inauguraron este mejor pacto, un pacto no hecho con sangre de animales, sino con la sangre de nuestro Señor. Así que si el día de hoy puedes decir, hermano, con certeza, o más bien te lo quiero preguntar, el día de hoy te vuelvo a preguntar, ¿eres miembro del nuevo pacto? Si lo eres, amén. Y que se manifieste en nuestras vidas. Miren, tenemos debilidades, caemos, ¿sí? Pecamos. Eternamente, posicionalmente somos perfectos gracias a lo que Cristo hizo, pero aún así tenemos nuestras luchas, hermanos. Pero aún así hay que dar frutos. Y si vas a dar frutos es porque el Señor está obrando en tu vida. Y si no das frutos es porque a lo mejor la semilla se plantó en una tierra que no servía, o se la llevaron los pájaros, o cayó en espinas. Pero aquí no hay nada de que cristiano sin dar fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Tienes la seguridad el día de hoy de que perteneces a Cristo? Es más, te voy a decir algo que te va a asustar. Si tú te dices ser cristiano y no lo eres, Cristo no está intercediendo por ti ahorita. ¿Sabías eso? Porque Cristo no está intercediendo por todo el mundo. Cristo intercede por su pueblo, por los que son suyos, tanto judíos cristianos como gentiles cristianos. Y si el día de hoy tú no eres cristiano o cristiana, Cristo no está intercediendo por ti. Y hay que temer, hermanos. Hay que temer eso. Hay que temer. Miren, hay veces que, y no quiero usar esto como confesionario, obviamente, pero hay veces que sí, peco, fallo contra mi esposa, contra el Señor. Y digo, Señor, ayúdame, perdóname. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y seguimos adelante. Pero es un progreso, hermanos. Es un progreso y se tiene que dar fruto. Miren el versículo 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Por qué dice esto el autor? Bueno, porque aquí nos demuestra que aún en el antiguo pacto y cuando fue verificado, fue necesario utilizar la sangre de animales. A pesar de que era un pacto temporal, se necesitó usar la sangre de animales. La sangre es sinónimo de muerte, y solamente a través de la muerte es como podía utilizarse su sangre. Aquí no era de que le cortaban tantito una pierna y sacaban algo, no, aquí utilizaban la vida entera del animal. Miren, el hermano MacArthur dice así, y cito, en el antiguo pacto la muerte de los animales era típica y profética, mirando con anticipación la muerte de Cristo que ratificaría el segundo pacto. Aún antes del comienzo de los antiguos sacrificios sacerdotales, el pacto ya había quedado instituido o ratificado con sangre. Fin de cita. El derramamiento de sangre siempre fue crucial para el establecimiento de diversos pactos. Dado el autor que hace hincapié en el pacto mosaico, la sangre también se derramó cuando el pacto mosaico fue ratificado, como se los dije. Y esto funcionó como sombra para que lo que nuestro Señor Jesucristo finalmente haría. Y todo esto, todo lo que pasó en el antiguo pacto, fue simplemente algo o un bosquejo de lo que vendría a suceder en Cristo Jesús. Y en estos versículos más adelante, el autor va a estar haciendo referencia
a Éxodo 24, 6, 8. No tienen que ir ahí. Por cuestiones de tiempo no voy a hacer muchas referencias, pero el primer punto fue por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, y fue porque el nuevo pacto fue inaugurado con la sangre y con la muerte de Cristo. Y en segundo lugar, la segunda razón, la última razón por la que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, o superior, mejor dicho, es porque el sacrificio de Cristo es el cumplimiento de los sacrificios del antiguo pacto. Es el cumplimiento de los sacrificios del antiguo pacto. Versículo 19, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Miren, en el capítulo 24 de Éxodo, bueno, si quieren ahí pueden ir, no hay necesidad. Pero a través de este capítulo, más bien en los capítulos anteriores, podemos recordar cosas como el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. También vemos que Dios providencialmente dio el maná al pueblo de Israel, que muchos de ellos lo rechazaron, no estaban satisfechos. También vemos el agua que salió de la roca, y que esta roca, creo que es en 2 de Corintios o 1 de Corintios, no me acuerdo, Pablo dice que esa roca era Cristo, representaba a Cristo. Ese es el capítulo 17 de Éxodo. En el capítulo 18 vemos también el nombramiento de los jueces. Y asimismo vemos la llegada de Israel a Sinaí, y del 20 al capítulo 24 vemos no solo cuando Dios da el tetragrama o los 10 mandamientos, sino también la ley mosaica entera. Y miren, esta sección del versículo 19 al 20 es una referencia, como les dije, a Éxodo 24. Y en esta sección de Hebreos se encuentra una verdad muy hermosa. Y es esto: Dios es el que siempre ha tenido la iniciativa de salvar a su pueblo. Siempre. Siempre. Si hubiera sido por decisión de los israelitas, ellos no hubieran seguido a Dios, no hubieran creído en Dios. Él siempre es el que comienza en su pueblo el proceso y lo continúa hasta el final, aun cuando entre ellos hayan algunos que se digan ser genuinos cuando no lo son. Pero Él siempre comienza, continúa y termina el proceso en su pueblo, en los que son un remanente. Cuando Moisés se acercó al Señor, él recibió la palabra de Dios y las leyes de Dios. Dios fue quien llevó a Moisés al monte Sinaí y quien entregó su palabra y sus ordenanzas para que el profeta Moisés bajase y ¿qué? Las compartiera al pueblo, ¿cierto? ¿Y qué pasó cuando las compartió al pueblo? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban haciendo? Wow, un becerro de oro. Pero algo interesante, ese ya es para otro mensaje. Algo interesante que debemos notar es que el pacto mosaico fue un pacto condicional. ¿Por qué? Porque Dios dio sus mandamientos y su palabra para que fuesen obedecidas. En otras palabras, Dios fue el que estableció los términos de este pacto y no el pueblo. Él es el que dijo: así se va a hacer esto y de esta manera lo vas a hacer. Era un pacto pasivo, no era un pacto pasivo, sino que Dios requería que la gente lo obedeciese, y al establecer este pacto, el pueblo tenía la responsabilidad de obedecer y vivir bajo estas leyes del antiguo pacto. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo la nación de Israel? Lo que acaban de decir. Ignoraron por completo lo que Dios les dijo. Y hasta la fecha lo siguen haciendo. Muchos. Y ojo, quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando hablamos de nuevo pacto, o cuando hablamos de la palabra amor, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, esa palabra amor, siempre nos gusta decir, es un amor incondicional, ¿verdad? Si tú eres cristiano, o te llamas cristiano el día de hoy, y sigues viviendo en pecado hasta el día que te mueras, ¿vas a ir al cielo? Entonces no es condicional. Es condicional gracias a lo que Cristo hizo.
Es incondicional gracias a lo que nuestro sumo sacerdote, el Mesías, hizo. Pero en lo que cabe de nosotros, nosotros sí estamos requeridos a vivir en obediencia, hermanos. Sí hay obediencia, tiene que haber obediencia. Y los que decimos estar en Cristo debemos vivir como si fuéramos de Cristo. Eso fue un paréntesis. Pero regresando a esta explicación del antiguo pacto, a pesar de que el antiguo pacto fue establecido por Dios mismo y bajo sus propios términos, este pacto era un pacto débil, no porque Dios es débil, obviamente. Y era un pacto temporal por dos razones. En primera, porque era un pacto débil y no tenía el poder de justificar a la gente. La gente jamás fue justificada por el pacto mosaico. Jamás, jamás. Miren, vayan al capítulo 7 de Hebreos. Hebreos 7, versículos 18 al 19. 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su ¿qué? Debilidad e ineficacia. Eso es referencia al antiguo pacto. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. El antiguo pacto, era un pacto débil, era un pacto temporal. Era simplemente un proceso. Y en segunda razón por la que el antiguo pacto era temporal, es como se les he estado diciendo hasta ahora, porque ese pacto apuntaba a Cristo, finalmente, apuntaba a Cristo. Ahora, algunos de ustedes han de estarse preguntando, bueno, ¿a poco el antiguo pacto fue malo entonces? ¿Fue malo? No, por supuesto que no. Dios no reemplazó el antiguo pacto porque era malo. Al contrario, el antiguo pacto, la ley de Dios, representa la santidad y los estándares de Dios que tiene con su pueblo y con todas las naciones también. Sin embargo, Dios reemplazó el antiguo pacto por la maldad del hombre y su incapacidad de agradar a Dios por su cuenta. La ineficacia de la ley para justificar al pueblo y porque Dios tenía desde antes del tiempo preparado un mejor pacto a través de la vida, el sacrificio y la resurrección de Cristo. Simplemente fue un proceso que Dios estableció hasta que Cristo viniese a la tierra. Y la gente era mala, no lo podían obedecer. Y los que lo obedecían eran porque tenían fe en Dios y en sus promesas. Mientras que el antiguo pacto, el pueblo fue temporalmente rociado con la sangre de animales y en una manera superficial, aquellos quienes por gracia tuvieron fe en el futuro Mesías y aquellos quienes estamos en Cristo el día de hoy, hemos sido cubiertos espiritualmente con su sangre, quitando nuestros pecados para siempre. ¿Me dan un amén, por favor? Amén. Sé que está haciendo calor, pero esto es profundo, hermanos. Y es por eso que yo le quise dar un poquito de seguimiento a lo que el pastor predicó la semana pasada, porque a veces siento que estamos muy campantes viviendo nuestra vida y que el mundial y que esto y lo otro, y se nos olvida para quién vivimos. Honestamente. Asimismo, las palabras de Éxodo 24, 6, 8. Esto me encantó porque cuando lo estuve analizando, las palabras de Éxodo 24, 6, 8, cuando dice, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, es un paralelo perfecto con las palabras que Jesucristo dijo en la cena del Señor. Miren, hay una diferencia aunque es un paralelo, hay una diferencia muy, muy importante. Y les voy a decir porque a lo mejor ustedes ya lo notaron. El pasaje del antiguo pacto dice, esta es la sangre ¿de qué? Del pacto, la sangre del pacto. Pero las palabras de Jesús mismo decían, esta es ¿qué? Mi sangre del pacto. Esta es mi sangre del pacto. Por eso demuestra la grandeza y la superioridad de un nuevo pacto y un inmejorable pacto, ya que fue inaugurada
con la misma sangre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Vean el versículo 21. Y además de esto, Moisés, en referencia a Moisés, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Estos últimos versículos son referentes no necesariamente a Éxodo, sino a Levítico 8:15 y Levítico 17:11 respectivamente. Pero escuchen bien esto, cuando el primer pacto fue establecido, el tabernáculo no había sido construido aún. Sin embargo, las acciones de Moisés al rociar con sangre el tabernáculo y los instrumentos fue una manera anticipatoria de la inauguración del tabernáculo. Él estaba anticipando el tabernáculo y por ende también estaba anticipando lo que haría Cristo. ¿Sí me están entendiendo? El rociar todo, incluyendo a Aarón mismo y sus vestiduras, consagraba los utensilios, y la única manera aceptable de hacer algo puro era a través de la limpieza con sangre de animales. Y aquí en el versículo 22 de Hebreos, el autor nos demuestra que la única manera en hacer perdón o remisión de pecados era a través del sacrificio de estos animales que demandaba su vida entera. Y como lo hemos visto, estos sacrificios del antiguo pacto nunca tuvieron el poder para quitar los pecados de la gente eternamente. Los sacrificios del antiguo pacto no salvaban a la gente. No te salvaba eso. Era tu fe en el futuro Mesías. Todo lo que fue el antiguo pacto, la ley, el tabernáculo, los sacrificios, etcétera, todo esto fueron un ejemplo, un modelo, un patrón, un bosquejo, o incluso, aunque a algunos no les guste esta palabra, fue un símbolo de las cosas celestiales. Y esto es precisamente lo que dice el autor en el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Esta palabra, cuando dice figuras, literalmente significa copia. Es una copia. No sé, ustedes, los que se portaban mal en la escuela, a lo mejor copiaban en exámenes o hacían tareas. Yo lo hice cuando no era cristiano y cuando estaba chiquito. Copiaban, ¿no? Y es una copia de algo mejor. O cuando estás copiando un dibujo, algo. Y realmente esa es la idea. Todo lo que era el antiguo pacto era una copia de algo eterno y muy superior. Era algo temporal. El tabernáculo y todo el sistema sacrificial levita simplemente fueron una copia y un ejemplo de algo que es eternamente superior. El sacrificio de Cristo, el nuevo pacto incomparable y el tabernáculo celestial. ¿Sí sabías que hay un tabernáculo en el cielo? Amén. Hay un tabernáculo en el cielo donde ahorita mismo Cristo está intercediendo por sus hijos. ¡Qué hermoso! Josías Grauman, si ustedes lo conocen, un hermano bello, pastor y anciano de ahí de Grace, dice que una de las razones principales, y cito, no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero dijo, una de las razones por las que tú prosperas o progresas o perseveras en la fe es gracias a que Cristo está intercediendo por ti. Y esa es otra razón por la que cuando no hay obediencia hay que checarse, hermanos, hay que checarse. Porque si estamos perseverando, aunque sean pasos pequeños, algunos dan pasos agigantados, otros más pequeños, pero si no hay pasos es porque algo está mal. Y estas figuras fueron de ese tabernáculo donde ahorita nuestro Señor está intercediendo por su pueblo. Fueron figuras de toda la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, les voy a decir esto, yo no soy pactista ni amilianista ni nada de eso. Esto es simplemente lo que dice la palabra de Dios. A mí, lo que dicta la teología, uno no predica la teología, sino que uno predica lo que dice la Escritura. Y nuestra teología se debe adaptar a lo que dice la Escritura y no al revés. Y es esto. Hay un tabernáculo superior, eterno, donde está Cristo
sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Las cosas materiales, la copia de lo celestial, eran limpiados con sangre de animales. Pero para realmente recibir vida eterna, la sangre del Cordero de Dios tuvo que ser derramada en la cruz del Calvario. Y es esto lo maravilloso, hermanos, de la superioridad del nuevo pacto. Y el por qué el nuevo pacto, es incomparable. Como les dije, porque fue inaugurado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre y su muerte, y porque el sacrificio de Cristo es el cumplimiento de los sacrificios del antiguo pacto. Y esa es la razón, hermanos, que es un milagro que aquellos quienes hemos recibido tal salvación podamos decir, Abba Padre, porque somos miembros de un eterno pacto y mejor pacto. Miren, tengo un hermano en Chicago que él es judío cristiano, y a él los judíos ortodoxos lo consideran como un traidor, así literalmente, lo odian, porque él es de los pocos cristianos judíos que les dice a los judíos que se arrepientan. Tienes que arrepentirte y darle tu vida a Cristo. No es nada más cree y ya, no, arrepiéntete, cree, y si es la misericordia de Dios serás salvo. Los judíos lo odian, pero algo que yo estaba platicando, estábamos hablando por teléfono hace tiempo, y yo le decía, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para evangelizar a los judíos? Y él me dice, mira, hay palabras que se tienen que omitir porque ellos relacionan ciertas palabras con el antisemitismo, como la cruz, ellos lo ven como algo malo. No se dice cruz, se dice madero. Y hay otras palabras, por ejemplo, Jesús es Yeshua, que es el nombre judío de Jesús. Y algo que me llamó mucho la atención, que a lo mejor ustedes ya saben, es que en las sinagogas el día de hoy, a los judíos no se les predica la ley, a ellos no se les predica la Torá o el Tanakh, que es todo el consejo del Antiguo Testamento en hebreo. A ellos no se les predica eso. A ellos se les predica algo que se llama el Talmud babilonio, que es un documento que blasfema literalmente el nombre de Cristo. Y esta gente, los judíos de hoy en día, les han lavado la mente para no creer en el Mesías. Entonces, cuando ellos llegan a las sinagogas y algunos lo leen, no lo enseñan, pero leen la ley, leen los profetas, llegan al capítulo 52 de Isaías, ¿saben qué es lo que hacen? Se brincan el capítulo 53, sin decir, sin explicación, sin nada. Y lo que hace mi amigo es ir con los judíos, sin nombre, sin nada, les imprime en hebreo Isaías 53 y lo leen. Es que esto es del Nuevo Testamento, ¿verdad? No, esto es del Antiguo Testamento. Este es del Mesías, que vino a dar su vida por su pueblo, para inaugurar un nuevo pacto. Y los judíos se quedan así que, ¿pero por qué no me enseñan esto? Porque no quieren que conozcas al Mesías. Así de simple. Pero lo más maravilloso, hermanos, es que a través del ministerio de este hermano, muchos judíos han llegado a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Muy pocos, bueno, muchos pocos, la verdad no estoy muy seguro. Pero lo más maravilloso, hermanos, es que el antiguo pacto ha sido abrogado para siempre. Ya no existe más. Ahora vivimos bajo un nuevo pacto con mejores promesas. El antiguo pacto era un pacto externo y temporal, pero el nuevo pacto es interno y es eterno. La preciosa sangre de nuestro precioso Jesús, tan perfecta y tan poderosa, que quitó nuestros pecados para siempre. Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por el supremo y superior pacto que tu Hijo Jesucristo inauguró a través de su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Padre Santo, te pido que a los que hemos sido salvados por gracia, que nos ayudes a vivir en obediencia a tu palabra. Ayúdanos a vivir de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir como si realmente fuésemos miembros del reino y no de este mundo. Y Padre Santo, si aquí hay algunas personas que aún no han querido creer en ti,
o han creído creer en ti, pero que aún así no quieren dejar su pecado, te pido que redarguya sus corazones. Si es tu voluntad, concédeles arrepentimiento. Y Señor, te pedimos que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este pacto incomparable. Y estamos entusiasmados por el día en el que estemos en tu presencia por los siglos de los siglos, adorando tu nombre y dándote gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.